En el día de hoy vamos a ver lo que es la elaboración de los estados financieros de una empresa. Creo que en alguna oportunidad le estuve comentando que lo que vende la contabilidad es información, lo que ofrece la contabilidad es información. Información desde el punto de vista tributario, información desde el punto de vista financiero, información desde el punto de vista económico, información estadística, o sea, toda esa serie de informaciones que de una u otra forma arropan, o ya se bien las decisiones que día a día toma una entidad, se generan en la parte contable. Por ello es necesario que se observe todo el procedimiento indicado e importante para lograr ese producto final que es la información de los estados financieros. Nosotros hemos venido haciendo un recorrido en el sentido que han aprendido que es un plan único de cuenta, cómo deben registrarse las operaciones que realiza una entidad en los libros, ya sea en el libro diario, porque es lo que acontece diariamente desde el punto de vista comercial, y cómo se anotan en el libro mayor. Hoy vamos a complementar o vamos a continuar con ese proceso partiendo del hecho de que ya tenemos el conocimiento de diarizar y mayorizar para lograr presentar los estados financieros a una empresa que regularmente se hacen a final de mes o anualmente. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que en ese instante en que se presente esa información financiera, los dueños de la empresa tengan la capacidad de entender cómo va el negocio. Si el negocio ha surtido o ya hace bien una pérdida o una utilidad, y cómo está la situación financiera de la entidad en el sentido de saber cuáles son sus activos, cuáles son las deudas con terceros y cuáles son las deudas que se tiene con los dueños de la empresa, o sea, lo que es el pasivo y el patrimonio. Con esa introducción, entonces, vamos a abordar nuestro tema, que es la presentación de los estados financieros o la elaboración de los estados financieros, para que ustedes tengan la metodología o el proceso de cómo debe elaborarse esos estados financieros. Entonces, fíjense, el tema de hoy es elaboración de estados financieros. Para elaborar los estados financieros tenemos que desarrollar un proceso, o sea, tenemos que ver paso a paso qué hay que hacer con el objetivo final de poder llegar a esos estados financieros. Lo primero que hay que hacer dentro de ese proceso es registrar las operaciones comerciales en el libro diario. Posteriormente, que se anotan en el libro diario, hay que registrarlo en el libro mayor. O sea, todo lo que sucedió en el libro diario se pasa al libro mayor. Posteriormente, que ya tenemos esa información en el libro mayor, tenemos que hacer el balance de comprobación, que ya ustedes saben que es que los saldos de las cuentas en el mayor, saldos débito, tienen que ser igual a los saldos créditos que están en el libro mayor. Y posteriormente tenemos que hacer los asientos de cierre de las cuentas temporales, aquellas cuentas que son de ingresos, de costo y de gasto. Pero específicamente para entender el proceso en cada uno de estos pasos, vamos a observar lo siguiente. Cuando registramos las operaciones comerciales en el libro diario, o sea, lo que acontece diariamente en una empresa desde el punto de vista comercial, lo primero que tenemos que nosotros conseguir son los soportes contables. ¿Qué son los soportes contables? Son aquellos documentos que te sirven de base para poder hacer el asiento en el libro diario. Por ejemplo, si la empresa es una ferretería, vamos con una ferretería, que es el ejemplo que hemos utilizado aquí en nuestra cátedra, y esa ferretería vende materiales de construcción. Cada vez que la ferretería vende, por ejemplo, ladrillos, láminas, etcétera, etcétera, ¿cuál es el soporte contable de esa venta?
va a ser un comprobante de ingreso, ¿ya? Donde el cliente entrega el dinero y ustedes entregan como dueño de la ferretería materiales de construcción. Ese documento, ese comprobante de ingreso al dinero, ese es el soporte contable que sirve de base para efecto de poder sentarlo en el libro diario. Si, por ejemplo, la ferretería compra materiales de construcción, ¿qué le va a llegar a la ferretería? Le va a llegar una factura, ¿ya? Entonces, esa factura es el soporte contable que le sirve de base para poder hacer el registro en el libro diario. O sea, siempre aquellos documentos que nacen por la operación comercial son los que sirven de soporte. Entonces, van a encontrar soporte como una consignación, una factura, una nota de crédito, una nota de débito, el pago de un recibo. Todo eso son soportes contables. Toda esa parte de soporte contable son los que sirven de base para anotarlo o hacer el registro contable en el libro diario. Una vez que ustedes tienen el soporte contable, hay que ir al PUC, eso lo saben ustedes, el PUC, porque es el plan único de cuentas donde están los distintos códigos y el nombre de las cuentas que ustedes van a utilizar para debitar y acreditar, ¿ya? Para debitar y acreditar. Después que ustedes ya tienen las cuentas, los códigos de las cuentas y los nombres de las cuentas, deben debitar y acreditar conforme a lo que hemos enseñado acá. Cuando se aumenta y cuando se debita una cuenta, dependiendo si es una cuenta de ingreso, de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso, de gasto, de costo. O sea, ustedes tienen esa premisa anteriormente. Estos tres pasos que vemos aquí, de tener el soporte contable, determinar en el PUC los códigos y los nombres de la cuenta y debitar y acreditar, es lo que se conoce como diarizar, o sea, manejar todo en el libro diario, registrar todo en el diario. Eso se llama diarizar. Posteriormente, ya que se anota la operación con estos mecanismos o con estas variables en el libro diario, entonces se anota en el libro mayor. ¿Qué hay que hacer en el libro mayor? Como estamos frente a un conocimiento didáctico, o sea, no es lo que vemos en la práctica, nosotros siempre hemos dicho que el libro mayor va a ser una cuenta T. O sea, cada vez que nosotros veamos una cuenta T, estamos en el libro diario. En el libro diario, perdón, en el libro mayor, que es la cuenta T, lo que se hizo acá en el diario también se hace en el mayor, en el sentido que las cuentas, una vez que se abren las cuentas T, los movimientos débitos que están en el diario se pasan acá en el débito en la cuenta T. Y los movimientos que se hicieron en el libro diario, en el haber, también se colocan acá en el crédito en la cuenta T. Una vez que se abrieron las cuentas T y se debitaron y acreditaron, hay que sacar el saldo en la cuenta T. El saldo es coger la suma de los débitos y la suma de los créditos en la cuenta T y sacar la diferencia. Donde el valor que sea mayor del débito o el crédito es el que determina la naturaleza. O sea, si los débitos son mayores a los créditos, entonces esa cuenta es de naturaleza débito. Y si los créditos son mayores a los débitos, eso es de naturaleza crédito. Entonces, este proceso que aquí, donde se abre la cuenta T, se debita o acredita de conformidad a los movimientos que tenga en el libro diario y sacar los saldos es lo que se denomina el proceso de mayorización o mayorizar. Entonces, fíjense que primero se diariza y después se mayoriza. El tercer paso son los asientos de cierre. Antes de hacer los asientos de cierre, se hace el balance de comprobación. El balance de comprobación son que los saldos débitos deben ser igual a los saldos créditos en las cuentas T. Esto es lo que se llama balance de comprobación. ¿Ya? Balance de comprobación. Y el último paso es que los saldos de las cuentas temporales queden igual a cero. Es decir, que aquí ustedes van a encontrar, oígase bien, en unos saldos de unas cuentas que son temporales. ¿Cuáles son los saldos de las cuentas temporales? Los saldos que presentan la cuenta de gasto, la cuenta de ingresos, la cuenta de costos. ¿Ya? Esas cuentas, para efectos de hacer los estados financieros, hay que dejarlas al final del ejercicio con saldo igual a cero. Entonces, son tres procesos para sintetizar. El proceso de elaboración del estado financiero es primero diarizar, o sea, sentar la operación en el libro diario.
El segundo proceso es mayorizar, o sea, sentar la operación en el libro mayor. Y el tercer paso es hacer los asientos de cierre, ¿ya? Previo al balance de comprobación. Veámonos con ejemplos. Supónganse de que ya ustedes tienen los soportes contables, etcétera, etcétera, y saben qué operación es y saben qué es lo que van a debitar y acreditar, porque eso lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, supongamos, vamos a hacer un proceso aquí de diarización y mayorización. Supongamos que ustedes hicieron el asiento en el libro diario el 15 de agosto del 2019. Y por lo menos aquí me estoy dando cuenta que esta es la venta de una de mercancía. Vendieron mercancías, ¿ya? Pero la vendieron a crédito. Entonces, cuando vendieron a crédito, se utiliza la 1305, cuenta por cobrar, una cuenta de activo. Cada vez que se aumenta el activo, va en el débito 5 millones de pesos. Tu cuenta 1305 nacional, 5 millones de pesos. Y como estamos utilizando como una venta, entonces se utiliza la 4135, venta de comercio, que es una cuenta de ingresos. Cada vez que las cuentas de ingresos se aumentan, van en el crédito. Entonces, 5 millones de pesos. Su cuenta 4135 mercancías, 5 millones de pesos. Concepto venta de mercancías a crédito. Sumas iguales 5 millones y 5 millones de pesos. O sea, aquí hemos diarizado. O sea, hemos establecido el PUC, por los códigos de la cuenta, hemos establecido los nombres de las cuentas y hemos debitado y acreditado. Este es el proceso de diarización. Segundo proceso, el de mayorización. Fíjense, se abren las cuentas T. ¿Qué cuenta te voy a abrir aquí? La cuenta mayor. Siempre se abre la cuenta mayor, la que se debita o se acredita. Cuentas por cobrar cliente, cuentas por cobrar cliente, ¿ya? Y esta cuenta por cobrar cliente que se debitó, fíjense bien, pasa acá el débito, 5 millones de pesos, en la cuenta T. O sea, se abre la cuenta T, cuenta por cobrar cliente, y se observa si se debitó o acreditó. Como se debitó, pasa acá el débito. Se abre la segunda cuenta, la 4135, que es venta de comercio al por mayor. Venta de comercio al por mayor. Como esta cuenta se acreditó, va en el crédito. Entonces, fíjense que todo siempre va balanceado. Acá en el libro diario, sumas iguales en el débito y en el crédito, y acá en el mayor también sumas iguales en el débito y en el crédito. De forma tal que si en el mes la empresa ha hecho 100 operaciones, esas 100 operaciones hay que diarizarlas y llevarlas al libro mayor, con la claridad que si ya la cuenta T solamente se abren por una sola vez. Es decir, que si por ejemplo el 16 de agosto del 2019 nuevamente se utiliza la cuenta por cobrar cliente, y ahí no hay necesidad de abrirla porque la abrieron ustedes el 15 de agosto. Entonces hay que poner el movimiento que ocurrió en el 16 de agosto en la cuenta por cobrar cliente. Es decir, que la cuenta T se abre por una sola vez. Por una sola vez. Eso es importante que lo tengan bien claro. Porque de pronto el estudiante se confunde y cree que cada vez que hace un asiento en el diario tiene que abrir cuenta T. La cuenta T se abre por una sola vez. Bien. ¿Cómo determinamos el saldo en el libro mayor? Ya diarizamos y mayorizamos y estamos en una cuenta T. Nosotros debemos saber cuál es el saldo de la cuenta T. Cogimos una cuenta, esta cuenta se llama Depósitos de Instituciones Financieras y Cooperativas, es una cuenta que se define los manejos que se hacen en las instituciones bancarias y cooperativas. Y supongamos que hemos diarizado, que hemos traído el libro diario al libro mayor en esta cuenta. Hemos traído inicialmente 4.700.000 pesos que están en el debe, 6.450.000 pesos también en el debe y 4.210.000 en el debe. Y en el haber del libro diario hemos traído 5.420.000 y 3.560.000. Primer paso, sumar los movimientos de registro de libro. Sumamos todos los movimientos. Los movimientos son 3. Estos 3 movimientos te suman 15.380.000 pesos. Sumar movimientos de registro de libro. Segundo paso, sumar movimiento de registro crédito. Sumamos el registro crédito. 5.420.000 más 3.560.000 te da 8.980.000. Tercero, sacar la diferencia entre la suma de los movimientos débito y crédito.
La diferencia entre 15.380.000 y 8.980.000, la diferencia son entonces 6.400.000 pesos. 6.400.000 pesos. Es el punto 13. 6.400.000 pesos. El cuarto punto es determinar la naturaleza del saldo, es decir, si este saldo que está aquí es débito o es crédito. ¿Cómo lo determinamos? Fíjense bien, el movimiento de crédito es el que sea mayor. Si nosotros observamos que los débitos son mayores a los créditos, significa que el saldo es débito. Es débito, porque los débitos son mayores a los créditos. Entonces siempre sea el que sea mayor. El que sea mayor. Entonces, por eso podemos decir entonces que a una fecha determinada la cuenta de depósito de instituciones financieras y cooperativas tienes un saldo de 6.400.000 pesos débito. O sea, este es el mecanismo que es sencillo y fácil para efecto de determinar los saldos en el libro mayor. Y veamos un ejemplo, ¿ya? Porque este ejemplo nos va a servir de base para hacer lo siguiente. Fíjense que ya se han hecho todas las operaciones en el libro diario. Y estas son las cuentas que hemos utilizado en un mes en el libro mayor, desprendiéndose de los registros comerciales contabilizados en el libro diario. Entonces hemos utilizado la cuenta de caja, depósito de instituciones financieras, cuentas por cobrar, otros deudores, compras y las que vienen en las diapositivas siguientes. Y fíjense que hemos hecho el proceso de sacar el saldo. Hemos sumado en caja los débitos 4.470.000 y los créditos suman 2.350.000. La diferencia son 2.120.000. Como los débitos son mayores a los créditos, entonces este es un saldo de caja de 2.120.000 débito. Depósito de instituciones financieras, 15.380.000, suman los movimientos débitos, 8.980.000 los movimientos créditos y saca la diferencia, 6.400.000 débitos porque los débitos son mayores a los créditos. Cuenta por cobrar cliente, 3.500.000. Bueno, aquí nos faltó la parte de sumar los créditos, pero ustedes lo suman y la diferencia tiene que dar 3.500.000. Nos faltó eso, se lo corrijo después. Otros deudores, la suma de los débitos da 4.900.000, los créditos 4.100.000, la diferencia son 800.000 pesos. Es naturaleza de débitos porque los débitos son mayores a los créditos. Compras, nada más tiene movimiento débito, 10.700.000, como la diferencia son 10.700.000 porque los créditos son cero, entonces es de naturaleza débito. ¿Ya? Débito. Vehículos, solamente tiene movimientos débitos, 37.800.000, como los créditos son cero, entonces la diferencia son 37.800.000 débitos. Equipo de oficina, movimientos débitos solamente, 3.370.000, los créditos son cero, la diferencia son 3.370.000, entonces naturaleza débito. Proveedores nacionales, se tienen el debe 3.080.000 y en el haber 9.720.000. La diferencia son 6.640.000, pero aquí los créditos son mayores a los débitos, por ende el saldo es crédito, 6.640.000. Préstamos bancarios, los movimientos son 14.300.000, en el haber son 24.500, ¿ya? Entonces la diferencia son 10.200.000, pero como los créditos son mayores a los débitos, entonces es de naturaleza crédito. Ingresos devengados por facturar, tiene 700.000 créditos. Como no hay débito, entonces el saldo tiene que ser 700.000 pesos crédito. Aportes sociales, fíjense que los movimientos son créditos, 35.800. Como no tiene débito, la diferencia son 35.800 de naturaleza crédito. Ventas comercio al por mayor, movimientos crédito, 18.400. La diferencia tiene que ser 18.400 porque los débitos son cero. Entonces, es naturaleza crédito. Gastos generales, solamente tiene movimientos débitos, 2.400.000. Como el crédito es cero, la diferencia son 2.400.000, saldo débito. Otros ingresos, 310.000 pesos crédito. La diferencia son 310, el saldo es de naturaleza crédito. Gastos financieros, 760.000 pesos débito, no hay cero en el haber,
La diferencia son de 760, entonces el saldo es de 760.000 pesos débito. Y por último tenemos aquí anticipo de servicios recibidos, solamente tiene movimiento débito, 1.000.000 de pesos, el haber es cero, el saldo es 1.000.000 de pesos débito. Y de inventario de mercancía, 3 millones de pesos débito, el saldo es 3 millones de pesos débito. O sea, aquí la metodología es sencilla y fácil. Se registran, se pasan del libro diario al libro mayor los movimientos y después se sacan la diferencia, se suman los débitos, se suman los créditos y se saca la diferencia. Y esa diferencia va a ser débito o crédito analizando si el movimiento débito es mayor o el movimiento crédito es mayor. Cualquiera de los que sea mayor es lo que determina la naturaleza. Con base a eso, entonces nosotros podemos hacer lo que se llama el balance de comprobación. ¿Qué es el balance de comprobación? Comprobar que los saldos que ustedes sacaron en el libro mayor, o sea, esas diferencias que sacaron en el libro mayor, ya sea débito o crédito, al momento de ponerlo en una balanza, da igual. Entonces, hacer un balance de comprobación hay que hacerlo en forma oficial, en forma presentable, en forma que los dueños la entiendan, que el contador la entienda, que el jefe la entienda, que cualquier persona, usuario de la información financiera lo entienda. Entonces, esto tiene realmente un proceso. Primero, el encabezamiento del balance de comprobación. En este caso, el nombre de la empresa, Ferretería Todos los Materiales se llama la empresa. Entonces, hay que colocar el nombre de la empresa, Ferretería Todos los Materiales. ¿Ah? Y hay que colocar en el encabezamiento, además de colocar el nombre de la empresa, hay que colocar lo que se está haciendo. En este caso, se está haciendo es el balance de comprobación del ejercicio a 31 de diciembre del 2019. O sea, siempre a final del mes en cual se está haciendo. Si se está haciendo el 31 de enero, hay que poner el 31 de enero. Si se está haciendo el 15 de enero, hay que colocar el 31 de enero. Pero regularmente, cuando se van a hacer los estados financieros, regularmente, aunque se hacen mensualmente, pero ya el definitivo se hace siempre anualmente. Entonces, por eso es que en el ejemplo estamos diciendo que este balance de comprobación lo estamos haciendo a 31 de diciembre del 2019. Entonces, fíjense que el encabezamiento está compuesto por tres cositas: el nombre de la empresa, el nombre aquí del balance de comprobación y la fecha en la cual se está haciendo el balance de comprobación. Esto es importante porque esto es lo que ubica textualmente al usuario de esta información de qué es lo que se está haciendo. Profe, En el balance, sí, dime. ahí donde dice 31 de diciembre del 2019, ¿no iría una fecha adelante para saber el rango de qué mes a qué mes? No, no, porque tú fíjate, aquí estamos definiendo son saldos. Tú tienes que definir el saldo a una fecha determinada. ¿Ya? Porque tú estás trabajando con saldos del libro mayor. ¿Está claro? ¿Me entendiste? O sea, tú tienes que poner a una fecha. Tú tienes que, aquí estás buscando los saldos a una fecha. Los saldos a 30 de enero, los saldos a 15 de enero, pero no puedes decir entre el 15 y el 20 de enero. Es un saldo a una fecha determinada. Por eso es que tienes que poner a un día. ¿Ya? A una fecha determinada. Porque tú estás trabajando con saldos del libro mayor. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Entendiste? Bueno, entonces en este balance de comprobación, además del encabezamiento, tenemos que, el segundo punto es ubicar en esta forma, presentar los saldos en el libro mayor. Los saldos se colocan aquí en la columna, fíjense que este tiene un encabezamiento, el código, la cuenta, una presentación, perdón, el código, la cuenta, el debe y el haber. Aquí se va a colocar el código de la cuenta, aquí se va a colocar el nombre de la cuenta mayor, aquí se va a colocar el saldo débito que presenta en el libro mayor la cuenta y el saldo crédito que presenta el libro mayor en la cuenta. Esto que está aquí no se coloca, pero para efectos didácticos yo se los coloqué, porque es importante que ustedes están apenas iniciando en el conocimiento contable y es importante que lo vayamos guiando. Entonces, este viene siendo la clase de cuenta, ¿ya? Identificar la clase de cuenta, es decir, identificar si esta cuenta es de activo, si es de pasivo, si es de patrimonio, si es de ingresos, si es de costos, si es de gastos, ¿ya? Pero esto regularmente no se presenta, porque se entiende que el contador ya sabe esto. Entonces, eso lo coloqué para efectos didácticos. Entonces, nuevamente explicando, entonces si ya sabemos que los saldos en el libro mayor son los que se toman,
tanto débito como crédito, entonces colocamos aquí en el debe y el haber los saldos débito y crédito. De tal manera que si cogemos la cuenta de caja y estamos colocando que tiene 2.120.000 pesos, es porque en el libro mayor te dio un saldo débito de 2.120 pesos esta cuenta de caja. Si estamos colocando que depósitos e instituciones financieras y cooperativas, lo estamos colocando aquí en el debe con 6.400.000, significa, oígase bien, que en el libro mayor tienes un saldo débito de esa cuenta. Vamos a retroceder para entenderlo mejor. Vamos a retroceder un momentico. Vamos a buscar los saldos de las cuentas. Caja. Un saldo débito de 2.120.000 pesos. Esto debe ir en el balance de prueba en el debe. Verifiquemos. Caja, saldo débito 2.120.000 pesos. ¿Ya? Vamos a buscar depósito de instituciones financieras. Depósito de instituciones financieras. Saldo 6.400.000 débito. 6.400.000 débito. Vamos al balance de prueba. 6.400.000 débito. ¿Ya? Cuenta por cobrar cliente, 3.500.000 débito. Vamos a buscarla. Cuenta por cobrar cliente, 3.500.000 débito. ¿Ya? Otros deudores, fíjense, tiene 800 en el débito. Vamos a ver cómo lo colocamos allá en el mayor, en el balance de comprobación. 800 débito. O sea, que ya todos los saldos, dependiendo si son débitos o créditos, los vamos colocando en este formato en su respectiva casilla. Si cogemos aquí, por ejemplo, proveedores nacionales, en el crédito tiene 6.640.000. Vamos a volvernos para ver cuánto tiene el saldo proveedores nacionales en el libro mayor. Proveedores nacionales. Proveedores nacionales. 6.640.000 pesos en el crédito. En el crédito. 6.640.000 pesos en el crédito. Y vamos a encontrar entonces que el préstamo bancario, el saldo es crédito en 10.200. Vamos a encontrar que ingresos devengados por facturar son 700 en el crédito. Vamos a encontrar que aportes sociales tiene un saldo crédito de 35.800.000. Vamos a encontrar que ventas al por mayor tiene un saldo crédito de 18.400.000 y así sucesivamente. Y una vez que nosotros debemos tener la precaución, siempre es bueno por control, contar cuántas cuentas tenemos abiertas, o sea, cuántas cuentas están abiertas en el libro mayor, o sea, cuántas cuentas tenemos, para una vez que tenemos el balance de comprobación, podamos compararlas. Por ejemplo, aquí tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cuentas que tiene que haber en el libro mayor, ¿ya? Para uno tener la certeza, hombre, ya trasladé los saldos de las cuentas T a el balance de comprobación. Y entonces sumar, ¿ya? Sobre las cuentas T del libro mayor, que sumaron 72.050.000 pesos. Y los saldos de las cuentas T en el haber, con el crédito también que suman 72.050.000 pesos. O sea, hemos balanceado. La suma de los débitos es igual a la suma de los créditos. La suma de los saldos débitos son igual a la suma de los saldos créditos que hemos tomado del libro mayor. O sea, ya tenemos la certeza que hemos hecho las cosas bien y que estamos cuadrados. ¿Correcto? Ese sería el paso que estamos analizando acá. Les comentaba que el adicionar este balance de prueba para tener conocimiento didáctico, porque eso nos hace en la vida real, con el fin de que ustedes se vayan amoldando al conocimiento de la clase de cuentas que debe distinguirse para efecto de desarrollar los estados financieros. Entonces, la cuenta de caja es una cuenta de activo. Ya usted tiene que abordarse, oígase bien, primero que ya se han familiarizado
cuando están diarizando, porque ustedes cuando diarizan ya saben si es una cuenta activa o no pasivo, para poder saber si la debitan o la acreditan. Pero en todo caso, definiendo el activo, es todo lo que es propiedad de la empresa. Pasivos son todas las deudas que tiene la empresa con terceros. Patrimonio son todas las cuentas de las deudas que tiene la entidad con sus dueños. Ingresos son los ingresos que recibe la entidad por la venta de los servicios o productos que ella realiza. Los gastos son los desembolsos que hay que pagar para efecto de que la empresa funcione. Y los costos son los costos que hay que pagar para efecto de producir o comprar la mercancía que ustedes van a vender. Entonces, caja es un activo porque es el dinero que tiene la empresa. Entonces, por eso aquí le puse activo. ¿Ya? Depósitos de instituciones financieras es lo que tiene la empresa en el banco. Una cuenta de activos, propiedad del banco. Cuenta por cobrar clientes también es activo porque es una plata que le están debiendo los clientes, también es propiedad de la empresa. Otros deudores también son plata que le están debiendo. Yo creo que aquí son los empleados que le están debiendo. También es una plata que deben los empleados, también es de la empresa. Inventario de mercancía es lo que tiene la empresa, oígase bien, en la bodega para vender, también es propiedad de la empresa, la mercancía. Entonces, estas son cuentas de activos, ¿correcto? Compra. Compra es una cuenta que es de costo. ¿Por qué? Porque es una cuenta de costo. Porque es lo que invierte la empresa para comprar la mercancía que posteriormente va a vender. Por ejemplo, si esta ferretería está vendiendo productos de material de construcción, cada vez que compra block, oye bien, está comprando o está invirtiendo un dinero para poder vender esos bloques posteriormente. Entonces, esa compra es un costo, lo que cuesta los ladrillos para poder venderlo. Entonces, por eso es que es una cuenta de costo, la cuenta de compra. Cuando está comprando lámina, es la inversión o el pago que está haciendo esa ferretería para poder vender posteriormente esas láminas. Entonces, también es un costo, o sea, lo que tiene que invertir. Entonces, por eso es que compra se considera que es una cuenta de costo. Equipo de oficina también es un activo, porque es un activo, porque eso es propiedad de la empresa. O sea, si la empresa tiene un computador, si tiene un escritorio, si tiene ¿cómo es que? Un archivador, todo eso que sea equipo de oficina también es un activo porque es propiedad de la empresa. Vehículo también es activo, porque es el activo para transportarse la mercancía o para utilizarlo en la empresa, no sé, pero también es una propiedad de la empresa, los vehículos. Proveedores nacionales es pasivo. ¿Por qué? Porque es la deuda que tiene la entidad con aquellas personas que le venden ya a ella. Entonces, es cuando la empresa compra a crédito. Comprar a crédito significa que va a quedar debiendo. Entonces, en este caso, cuando los proveedores nacionales, porque son los que proveen a la entidad precisamente de los materiales de construcción en este caso, ¿ya? Porque son los proveedores de ella, entonces siempre va a ser una deuda, ¿ya? Préstamo bancario también es un pasivo, porque es la deuda que tiene la entidad con una entidad bancaria. O sea, el banco le prestó a esta empresa, a la ferretería, y por eso está debiendo esta plata, está debiendo los 10.200.000, también es un pasivo. Ingresos devengados por facturar, también es un pasivo. Es plata que ha recibido la empresa y que todavía no ha podido facturar. O sea, el ejemplo que le puse en la clase anterior, un cliente se presenta y dice, bueno, yo quiero comprar unas láminas de Technic, y la ferretería dice, yo no tengo láminas de Technic. Bueno, pero yo te las voy a pagar y después me las mandas. Entonces, esa plata se constituye en un pasivo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si no le interesa, dime. Disculpe, lo que pasa es que yo estaba viendo aquí en la imagen que usted envió, que estaba compartiendo en la cuenta por cobrar. Entonces, yo estaba sacando los resultados porque ahí dice que tiene un debe y yo sumé todos los debes y da 13 millones, ¿cierto? Y en el haber da 6 millones, entonces no serían 3.500.000. ¿Cómo es Bueno, que? de pronto nos faltó un movimiento ahí para llegar a los 3.500.000, pero yo ahora se lo anoto para llevarlo a los 3.500.000. Eso no tiene problema, ¿viste? De pronto, Okay. que al momento que estuve haciendo la Excel se me olvidó constatarla, pero yo la constato y se la envío corregida. Pero hazte el cargo de que están los movimientos correctos y el saldo es de 3.500.000, que yo no Okay. los saldos, ¿viste? Los movimientos. Bueno, entonces, lo importante entonces es seguir aquí en el análisis
Préstamos bancarios, entonces digamos que esta es la deuda que tiene el banco, ya se lo expliqué. Y no los ingresos de vengado por facturar, que son aquellos ingresos que la empresa recibe, pero que todavía no ha podido entregar la mercancía, entonces se constituyen un pasivo. ¿Ya? Aportes patronales es una cuenta de patrimonio, porque es los aportes que hicieron los socios en esa ferretería. Y entonces es una deuda que viene la ferretería con sus dueños, porque en cualquier momento, ya ven, el dueño o puede irse o puede vender su parte, entonces hay que devolverle esa parte. Entonces eso se constituye en una deuda que tiene la ferretería o esta empresa con los dueños. Patrimonio. Ventas al por mayor, es una cuenta de ingresos. Cada vez que la ferretería vende, entra esa plata. Y entonces es una cuenta de si vende material de construcción, vende por ladrillo, por cemento, por arena, lo que sea, se va llevando esta cuenta porque es la venta. O sea, aquí se considera que esta empresa ha recibido durante el año 18.400.000 por venta de los productos de ferretería que ha vendido a sus clientes, una cuenta de ingresos. Gastos generales, es una cuenta, fíjense bien, de gasto. ¿Por qué? Porque si no se pagan esto, si no se desembolsa este dinero, no puede funcionar la empresa. Aquí debe haber, por ejemplo, servicios públicos, ahí debe haber, por ejemplo, transporte, debe haber publicidad, porque nosotros siempre manejamos, siempre es cuentas mayor. Ya en el libro diario es que manejamos cuentas auxiliares, cuentas mayores. Entonces el saldo de la cuenta de gastos generales de 2.400.000 y son los pagos que ha hecho la entidad para efecto de que la empresa funcione bien. Otros ingresos diversos es una cuenta de ingresos, porque son ingresos que a pesar de que no son de los productos esenciales que hace la ferretería, puede ser algo que le genera ingresos a la empresa. Por ejemplo, esta ferretería puede tener ingresos por productos de ferretería. Estos se llevan aquí a la cuenta de ventas, comercio al por mayor. Pero esa misma ferretería, por ejemplo, puede tener unos desperdicios, ¿ya? Y se lo puede vender, de pronto que le sobre un cemento que se haya dañado, o de pronto lo que creo que en el ejemplo acá pusimos fue que alquiló un parqueadero de su propiedad. Entonces es un ingreso distinto a la parte de los ingresos normales dentro del objetivo social que tiene la entidad. Entonces son ingresos, otros ingresos diversos, distintos a los principales. Gastos financieros son los intereses que le paga precisamente esta entidad al banco por concepto del préstamo que está recibiendo. Entonces, ¿por qué se considera gasto? Porque si no se le paga, oiga, si no tenemos ese dinero, no podemos realmente comprar, porque cuando se compra precisamente con una finalidad, es decir, el banco nos prestó a nosotros 35 millones, nos prestó, por ejemplo, 10.200.000, pues estos 10.200.000 nosotros debemos de comprar, básicamente, o invertirlo. Entonces eso es para el beneficio de la empresa. Entonces ahí se generan unos costos financieros o unos gastos financieros a favor del banco, pero que para la entidad se considera que son gastos. Entonces son 760.000 pesos. Y anticipo de servicios no recibidos es cuando la empresa paga en forma anticipada por un servicio que todavía no ha recibido. Aquí es 1.000.000 de pesos, es una cuenta de activos. ¿Por qué es una cuenta de activos? Porque en caso que no nos presten el servicio, esa plata la podemos recuperar. Entonces fíjense bien que yo coloqué esta columna fue con el fin de que ustedes pudieran entender en este ejercicio cuáles son las cuentas de activos, cuáles son las cuentas de costo, cuáles son las cuentas de pasivos, cuáles son las cuentas de patrimonio, cuáles son las cuentas de gasto. Estos principios en la vida real no se colocan y ya ustedes con el tiempo ya van entendiendo cuándo es una cuenta de activo, pasivo, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, el balance de comparación tiene que tener un encabezamiento, tiene que tener los códigos, los nombres de las cuentas mayores, el debe y el haber para colocar los saldos que se sacan del libro mayor. Ya una vez que se tiene el balance de prueba, hay que hacer los famosos asientos de cierre. ¿Qué son los asientos de cierre? Los asientos de cierre es colocar las cuentas temporales con saldo igual a cero. Con saldo igual a cero. Entonces, para los asientos de cierre, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las cuentas temporales. ¿Cuáles son las cuentas temporales? Hombre, las cuentas de ingresos.
las cuentas de gasto y las cuentas de costo. Esas son las cuentas temporales. ¿Por qué se denominan temporales? Porque nacen a principio de un periodo contable y mueren, o sea, quedan con saldo cero a final del año contable. Ejemplo, en esta ferretería empezara operaciones el 1 de enero del 2019. El 1 de enero del 2019 tiene que aparecer unas cuentas temporales en cero. En cero. O sea, van a aparecer en la medida en que se están haciendo movimientos en el diario. A partir del 1 de enero, si hay unos gastos, ya hay que abrir la cuenta T, porque ya en el 2018 quedaron cerradas, no tienen saldo. Y así sucesivamente. Y a 31 de diciembre del 2019, entonces hay que colocar nuevamente en cero. Para entender mejor esto, cogimos, oígase bien, las cuentas temporales de este ejercicio. Fíjense cuáles son las cuentas temporales de aquí. Una, compra, porque es una cuenta de costo, 10.700.000. 10.700.000. ¿Dónde está compra? Compra, 10.700.000. Aquí está, compra. Correcto. Otra cuenta temporal que vemos aquí es esta de ingreso, 18.400, ventas al comercio al por mayor. Ventas al comercio al por mayor, 18.400. Otra cuenta temporal, vemos aquí gastos. Gastos generales. Gastos generales tiene 2.400.000. Gastos generales 2.400.000. Veamos otra. Gastos generales. Aquí tenemos otra de ingresos, que es otros ingresos diversos, 310.000 pesos. Otros ingresos diversos, 310.000 pesos. Y la otra que tenemos aquí, otro gasto. Gasto financiero, 760.000 pesos. Gastos financieros, 760.000 pesos. Si nos vamos al balance de comprobación y nos apoyamos en esta ayuda, vamos a decir que entonces como cuentas temporales tenemos una que es compra, dos que es venta de comercio exterior, perdón, venta de comercio al por mayor, esta de gasto financiero 3, gastos generales 3, esta de otros ingresos diversos 4 y esta de gastos financieros 700. O sea, tenemos 5 cuentas temporales. Las otras cuentas son de activo, de pasivo y de patrimonio. Aquí podemos sacar que son 5 cuentas. Y que esas cuentas tienen estos movimientos en el libro mayor. Entonces, fíjense, identificar las cuentas temporales, ya las hemos identificado. Hemos identificado las cuentas de ingresos. ¿Cuáles son las cuentas de ingresos? Estas, que son ventas al comercio al por mayor, y esta cuenta que es otros ingresos. Estas son las cuentas de ingresos. ¿Ya? ¿Cuáles son las cuentas de gasto? Las cuentas de gasto son gastos generales y gastos financieros. Gastos generales y gastos financieros. ¿Y cuáles son las cuentas de costo? La cuenta de compra. O sea que tenemos 5 cuentas divididas en cuentas de ingresos, 2 en cuenta de gasto 2 y una cuenta de costo 1. 5 cuentas. Y observamos también que las cuentas, oíganse bien, de ingresos tienen que ingresos, tienen un movimiento crédito. O sea, el saldo siempre es crédito. Fíjense, saldo crédito aquí. ¿Ya? Las cuentas de ingresos siempre tienen saldo crédito. Cuenta de ingresos. Las cuentas de gasto tienen saldo débito. Débito. Y las cuentas de costo tienen saldo débito. O sea, que las cuentas de gastos y costos siempre van a tener saldo débito. Siempre van a tener saldo débito. ¿Ya? Y las cuentas de ingresos van a tener siempre saldo crédito. ¿Ya? O sea, ya hemos hecho este proceso. Identificar las cuentas temporales, 5 cuentas temporales. De las 5 cuentas temporales tenemos 2 cuentas de ingresos, ¿ya? Tenemos 2 cuentas de gasto y tenemos una cuenta de costo. Y hemos identificado los saldos de cada una. Saldos de gasto siempre son de naturaleza débito. Oímos que las cuentas de costo son de naturaleza débito y las cuentas de ingresos son de naturaleza crédito. O sea, hemos hecho el proceso es aquí. Para proceder entonces sí a hacer los asientos de cierre. ¿Cómo se hacen los asientos de cierre? El primer paso, una vez que tú has hecho el proceso anterior, es hacer un asiento de cierre en el libro diario.
en el libro diario. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a volver. Si yo tengo aquí que gastos generales tiene un saldo de 2.400.000 débito, para que esta cuenta me quede en cero, yo tengo que hacerle un registro en el haber por ese mismo valor, 2.400.000. Y entonces nuevamente al sumar y debitar, vea, me quede en el débito 2.400.000 y en el haber 2.400.000. Si yo quiero que los gastos financieros que suman 760.000 pesos me queden en cero, tengo que meterle un movimiento en el haber de 760.000 pesos para que una vez se sume nuevamente quede en cero. Si yo quiero que compra me quede en cero, tengo que hacerle un crédito, un asiento en el crédito de 10.700.000 para que me queden sumas iguales y el saldo sea igual a cero. Si quiero que venta al comercio del por mayor me quede en cero, tengo que entonces debitar o hacer un registro en el débito de 18.400 para que me quede en cero. Y en otro ingreso también tengo que hacerle un asiento en el débito para que me quede en cero, 3 días y 3 días me quede en cero. Entonces, primero lo hago en el diario. Venta al comercio al por mayor, 18.400. 18.400. ¿Ya? Fíjense que aquí anteriormente tenía un movimiento de 18.400. Entonces yo lo que hago es que le meto un registro en el débito de por ese mismo valor 18.400. Para cuando yo mayorice los 18.400, ya esta cuenta se me equipare y ya el saldo entonces igual a cero. Débito menos crédito igual a cero. ¿Ya? Los gastos tengo que acreditarlo. ¿Ya? Este gasto general que tiene un saldo de 2.400.000 le anoto en el haber 2.400.000 para que me quede saldo débito y crédito igual. Y el saldo sea igual a cero. ¿Ya? Los gastos financieros que son 760 lo anoto también en el haber para que me quede también igual a cero. Y las compras, que es una cuenta de costos que tiene 10.700.000, hago un asiento diario anotando en el crédito 10.700.000. Y la parte de otros ingresos, que son 310.000 pesos, que está en el haber, le debito 310.000 pesos para que quede en cero. Entonces, lo que hay que observar, no verlo, es que las cuentas, para que ustedes puedan poner las cuentas temporales en cero, hay que registrarle en dónde falta ese valor, para que el momento en que nuevamente se sumen los débitos y créditos sean iguales. ¿Ya? Como regla general, vamos a decir que todas las cuentas de compra o de costos y de gastos, para ponerlo en cero, siempre hay que hacer movimientos en el haber. Fíjense que los movimientos todos son en el haber. Cada vez que son cuentas de costos y de gastos, para ponerla en cero, siempre los movimientos van a estar en el haber por el saldo que tiene en ese instante. Fíjense que en el haber el saldo era aquí 10.700, entonces se anota en el haber. Aquí era 2.400, se anota en el haber. Y aquí son 7.60, se anota en el haber, pero en el libro diario. Y para después que se note el libro, entonces procede a mayorizar. Y en el caso de los ingresos es al revés. Siempre para que queden en cuenta, las cuentas de ingresos se anotan en el debe, el saldo se anota en el debe. 18.400 se anota en el debe. 310 se anota en el debe, para que queden igual a cero. ¿Ya? A cero. ¿Correcto? Entonces fíjense que no tiene ningún tipo tampoco de análisis muy profundo, sino solamente identificar los saldos de las cuentas temporales y ver que la contrapartida va del lado contrario para que quede igual a cero. Entonces eso se cristaliza haciendo los asientos de 100. Si nosotros observamos, fíjense bien, que la suma de los ingresos, en este caso la suma de los ingresos son 18.400 por venta al por mayor más otros ingresos, eso suma 18.710.000 pesos. Y los gastos son 2.400, 7.60 y los costos son de 10.700. O sea, son menores los gastos y los costos a los ingresos. Esa diferencia se lleva a una cuenta que se llama resultado del ejercicio. 4.850.000. 4 millones para poder equiparar y sumar igual. O sea que siempre que se dé una diferencia en las cuentas temporales, al sumar los débitos con los créditos, la diferencia para cuadrarla se maneja con la cuenta 3605 resultado del ejercicio, que es una cuenta de patrimonio. Es una cuenta de patrimonio. O sea,
Pues insisto, siempre se presenta diferencia en los débitos y en los créditos. No es taxativo, pero regularmente siempre se presenta de diferencia entre los débitos y los créditos. La diferencia se cuadra con la cuenta resultado del ejercicio. ¿Ya? Aquí estamos viendo entonces que los ingresos son superiores a los costos y gastos. Y entonces, aparentemente la empresa está teniendo una utilidad de 4.850.000, pero todavía no podemos definir la utilidad neta. Entonces, para el asiento de cierre, que es el tercer punto, cerrar todas las cuentas temporales haciendo registro de cierre en el libro diario, en el libro mayor. O sea, el asiento de cierre es primero aquí, por eso le puse el 1 aquí, hacerlo en el libro diario y después ese asiento pasarlo al libro mayor para que queden en cero. ¿Ya? Las cuentas de gasto y costos se acreditan, aquí yo lo coloqué, y las cuentas de ingresos se debitan. Y la cuenta contrapartida, o sea, la diferencia se empieza a manejar la 3605, que es el resultado del ejercicio. Adicional a los asientos de cierre, en las empresas comerciales, ¿qué son las empresas comerciales? Las empresas que compran y venden mercancía. Por ejemplo, Falabella, la ferretería esta que estamos colocando, el Éxito, Muebles Amar, cualquier almacén que ustedes que vean que compran y venden mercancía, una empresa comercial. Bueno, Muebles Amar debe ser una empresa manufacturera porque ya hace los muebles. Entonces, fíjense, es importante que se tenga en cuenta, hay que hacer lo siguiente. Después que se hacen los asientos de cierre, hay que hacer otro paso, que es incluir el inventario final y excluir el inventario inicial de mercancía, de las mercancías que se están vendiendo, comprando y vendiendo. Incluir el inventario inicial y final. Es decir, las empresas todos los meses o cada año empieza con un inventario de mercancía y termina al final del año con otro inventario de mercancía. ¿Cómo sé o cómo sabe el contador o la administración cuál es el inventario final de la mercancía que queda al finalizar el año? Haciendo un conteo físico. Yo sé que ustedes han pasado por los almacenes y a final de mes o a principio del año van a decir cerrado por inventario. Siempre las empresas cierran. ¿Qué están haciendo cuando están cerrados por inventario? Que están contando la mercancía que les quedó como inventario final. Mercancía que tienen ahí que no han podido vender. Ese es el inventario final. ¿Ya? Entonces siempre hay que contar con la información de cuánto es el inventario inicial y cuánto es el inventario final, entendiéndose que el inventario inicial es el inventario con que parte la empresa cuando empieza a operar. Si podemos un año, de 1 de enero a 31 de diciembre, el inventario inicial es el que está el 1 de enero y el final es el que queda el 31 de diciembre. Y este inventario final al 31 de diciembre hay que hacerlo haciendo un conteo físico, cerrando la empresa y contando la mercancía que hay, cuantificando esa mercancía. Entonces, fíjense bien, para efecto de entender este paso, que el inventario inicial siempre es el saldo inicial que tiene la cuenta de inventario. Si nosotros nos devolvemos, vamos a mirar acá, aquí, inventario inicial, inventario de mercancía. En esta cuenta es donde podemos separar nosotros el inventario inicial y final. El saldo con que empieza o el movimiento con que empieza es el saldo inicial. Este es el saldo inicial con que empezó esta ferretería a 1 de enero del 2019. Empezó con una mercancía que suma o que vale 3.200.000. Entonces, el 31 de diciembre que esta ferretería cierra, cuenta su mercancía para ver cuánto tiene de inventario final. Pero ya de antemano sabemos cuál es el inicial. ¿Ya? Entonces, vamos a devolvernos. Entonces, fíjense, en la cuenta T observamos que esta empresa tiene un inventario inicial de 3.200.000. 3.200.000. 1 de enero del 2019. Segundo paso, hace el inventario físico al finalizar el periodo, al finalizar el año. O sea, el 31 de diciembre esta ferretería cierra y se da cuenta que cuantificando el inventario final tiene 5.800.000. Es conteo físico. Este conteo físico entonces es el inventario final. O sea, ya tenemos el inicial y el final, ¿correcto? Inventario inicial y final. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder incluir el final y excluir el inicial? Hacer un asiento
en el libro diario. ¿Ya? Entonces, para eso, el 30, fíjate, 30 de diciembre, final de año, 30 de diciembre, es donde se va a hacer la inclusión y exclusión del inventario. Utilizamos la 1435, inventario de mercancía. Debitamos por el inventario final. Debitamos por el inventario final. Si el inventario final se debita y el inventario inicial se acredita. Se acredita. O sea, incluimos el final y excluimos el inicial. Para incluir el inicial se debita, perdón, el final se debita, y para excluir el inicial se acredita. Y la diferencia se lleva a resultado del ejercicio. En este caso, el inventario final son 5.800.000, lo debito. Y el inicial, que son 3 millones de pesos, lo acredito. Hay una diferencia entre 5.800.000 y 3.200.000 de 2.600.000. Eso se llama resultado del ejercicio. 2.600.000. Somos iguales 5.800.000 y 5.800.000. Entonces, después que tú haces este asiento en el diario, lo que haces es llevarlo al libro mayor. Entonces, fíjense, débito 5.800.000, débito 5.800.000. Crédito 3.200.000, 3.200.000. Si sacamos ahora el saldo, vemos que los movimientos débitos dan 9 millones de pesos y el movimiento crédito da 3.200.000. Diferencia 5.800.000. Saldo débito. Y ese saldo débito que vamos a presentar nosotros, vamos a ver, fíjense, vamos a ver en el balance de comprobación. Vamos a verlo en el balance de comprobación. Vamos a ver, inventario de mercancía. ¿Dónde está? Ah, bueno, inicialmente, sí, porque aquí esto fue antes del asiento de cierre. 5. Aquí estaba el inventario inicial, pero posteriormente, cuando se están haciendo los estados financieros, ya esta cuenta va a aparecer con 5.800.000 porque es lo que realmente tiene la empresa. O sea, el inventario final te dio 5.800.000 y en contabilidad tiene que aparecer son los 5.800.000, que es lo que tú estás teniendo físicamente. ¿Ya? Entonces la cuenta mayor te está reflejando lo que efectivamente tiene esa cuenta. Entonces, para poder actualizar, se puede aplicar el término aquí, hay que hacer entonces la que se llama la inclusión y exclusión de los inventarios. Incluir el inventario final y excluir el inventario inicial. ¿Ya? Entonces, este es un paso adicional que hay que hacer después que se hace lo que es los asientos de cierre de las cuentas temporales. Otro tema que nosotros tenemos que analizar para hacer los estados financieros definitivos es el costo de la mercancía vendida. ¿Ya? Yo le decía que el costo de la mercancía vendida es lo que la empresa ha invertido o lo que le ha costado a la empresa en la adquisición de esa mercancía que va a vender posteriormente. Si yo voy a vender, por ejemplo, esta ferretería va a vender cemento y el cemento lo vende en 5 millones de pesos, yo tengo que saber si gano o pierdo sabiendo cuánto me costaron una bolsa de cemento. Si esa bolsa de cemento me costaron 3 millones de pesos, indica entonces que en el cemento me estoy ganando 5 millones menos que me estoy ganando 2 millones de pesos. Esos 3 millones de pesos es el costo que invirtió esa ferretería en ese cemento para poder venderlo posteriormente. Ese es el costo de mercancía vendida, lo que invierte la entidad para adquirir la mercancía que va a vender posteriormente. ¿Cómo se saca el costo de mercancía vendida en una empresa comercial? De la siguiente forma. Se parte del inventario inicial, o sea, lo que en este caso del ejercicio a 1 de enero del 2019. Saben que el inventario inicial que tenía esta empresa en esa fecha, de acuerdo al libro mayor, son 3.200.000. 3.200.000. A ese inventario inicial se le suma las compras que ha hecho la empresa durante todo el periodo. La empresa, si nos vamos a la cuenta de compra, vamos a ver que el saldo de compra son 10.700.000. 10.700.000. ¿Qué significa? Que si la empresa tenía a 1 de enero mercancía por 3.200.000 y compró mercancía por 10.700.000, durante todo el año tenía una mercancía que podía vender ascendente a la suma de los dos, a 13.900.200 pesos. El inventario inicial más lo que compró es toda la mercancía que ya tenía dispuesta para vender, disponible para vender. ¿Ya? Pero como hizo un inventario final
de mercancía de 5.800.000 significa, y que le queda a la empresa, significa que solamente vendió 8.100.200 pesos. Está claro, es un análisis muy sencillo y este cuadro lo dice todo. Lo que yo tenía al principio del mes o al principio del año, más lo que compré durante ese periodo, me da el valor de lo que yo tengo disponible para vender. Pero como yo cuento y veo que todavía me queda una mercancía, entonces significa que la diferencia fue lo que yo vendí, es el costo de la mercancía vendida, 8 millones. Sí. O sea, esto lo dice claro. ¿De dónde saco estos datos? De los saldos de las cuentas del libro mayor. Te vas a encontrar que el inventario inicial allá 3.200.000, que las compras son 10.700.000 y que el inventario final son 5.800.000. Ese me da el costo de la mercancía vendida. Esto es importante determinarlo para efecto de observar en el estado de resultados si la empresa ganó o perdió. Ahora sí procedemos a hacer los estados financieros. Los estados financieros. El primer estado que hacemos es el estado de resultados. ¿Ya? El estado de resultados. Este estado de resultados, como todos los estados, van a tener un encabezamiento. El nombre de la empresa, en este caso Ferretería Todos los Materiales Limitada, y se coloca el nombre del estado de resultados. Fíjense, ¿quién fue que me preguntó anteriormente de la fecha, si cubría un periodo o no, cuando estábamos viendo el balance de comprobación? Bueno, ¿cómo es tu nombre, tu apellido? Abel Parra. Bueno, Abel, fíjate que cuando vimos el balance de comprobación, determinamos los saldos del libro mayor a una sola fecha, a un día. En cambio, en el estado de resultados sí te cobra un periodo, porque tú vas a cubrir el periodo de las operaciones que hiciste en el año. O sea, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, o sea, cubre aquí 12 meses. ¿Qué fue lo que tú vendiste? ¿Qué fue lo que tú gastaste? Para saber si ganaste o perdiste. O sea, te cubre un periodo, porque es un periodo de actividades que tú has desarrollado durante un tiempo determinado. Entonces, por eso aquí en el estado de resultados se diferencia del estado en el camino de la gestión financiera porque cubre un periodo. Regularmente, bueno, si lo está haciendo un mes, tiene que ser del 1 de enero al 31 de enero. Pero regularmente, para efectos ya de consolidar y presentar los estados finales, porque a veces los estados mensuales, el estado financiero que hacen mensuales, es para un informe de cómo va la situación. Pero ya el definitivo, que es el que vas a presentarle a la DIAN y a tus socios, realmente va a cubrir un año, el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Entonces, ¿de dónde salen los datos estos? Donde vamos nosotros a alimentar el desarrollo de este estado del libro mayor, de los saldos del libro mayor. Entonces vamos a observar que en el libro mayor las ventas del comercio del por mayor, que es una cuenta de ingresos, en el año fueron de 18.400.000. 18.400.000. ¿Ya? Fue lo que se vendió. La ferretería vendió en el año 18.400.000. ¿Cuánto le costó a esta ferretería la mercancía que vendió en el año? Eso lo definimos con el tema del costo de mercancía vendida. ¿Cuánto le costó a la empresa la mercancía que vendió? ¿Cómo sacamos estos 8.100.000 pesos? De acuerdo a lo que explicamos anteriormente. De acuerdo a esto. ¿Ya? A esto que está aquí. Que lo plasmamos en el cuadro. Partimos del inventario inicial. 3 millones de mercancía, 3.200.000. Le sumamos las compras, 10.700.000. La mercancía disponible para la venta, es la suma de los dos, 13.900.000. Y le restamos el inventario final, 5.800.000. 13.900.000 menos 5.800.000 te da 8.100.000. Es el costo de la mercancía vendida. O sea, que la mercancía que tú vendiste por 18.400.000 le costó a la empresa 8.100.000 pesos. 8.100.000 pesos. Lo cual enseguida nos permite analizar que si tú vendiste una mercancía en 18.400.000 y te costó 8.100.000, tú estás ganando. Por eso se llama utilidad bruta en venta. Entonces, fíjense, a las ventas se le resta el costo de mercancía vendida. Vendí en 18.400.000, pero esa mercancía me costó 8.100.000. Me he ganado entonces 10.300.000 en venta. Utilidad bruta en venta. Ganamos 10.300.000 en venta. ¿Sí? Pero esa venta, para poder vender, tenemos que pagar gastos de funcionamiento para que esa ferretería funcionara bien. Entonces tenemos que restarle los gastos, menos gastos generales que son 2.400.000 y menos los gastos financieros 760. Entonces sigues teniendo una utilidad.
Utilidad antes de otros ingresos, 7.140.000. 10.300.000 menos 2.400.000 menos 760.000 pesos te da 7.140.000. Y estos 7.140.000 le sumas otros ingresos distintos a venta, otros ingresos diversos, que son 310.000 pesos. Lo que significa, oígase bien, que la utilidad del 1 de enero al 31 de diciembre son de 7.450.000 pesos. Es decir, aquí lo que hemos es comparado los ingresos que tienen las empresas con respecto a los costos y gastos para observar si la empresa perdió o ganó. Con una claridad, esta utilidad del ejercicio es una utilidad, todavía no es neta, porque a esta utilidad hay que restarle los impuestos. Saben que la empresa paga impuestos. Esta empresa que es limitada debe pagar el 33%. O sea que hay que sacar el 33% a los 7.450.000 y la diferencia es lo que efectivamente ya se le puede entregar o devolverle a los socios como utilidad. Y también quiero comentarles que una vez que ya se hacen los estados financieros, tiene que firmar el representante legal y el contador o la persona responsable de las finanzas del registro contable. O sea, así Profe, se presenta los estados. Dime. ahí dice otro ingreso diverso, eso ahí que, disculpe. Son ingresos distintos a los ingresos de venta. ¿Te acuerdas que, vamos a ver, te acuerdas por lo menos que hemos planteado aquí que la empresa, además de sus ingresos normales, por venta te puede tener otro ingreso? Yo creo que aquí ella alquiló un parqueadero, una cosa así. Ya, y entonces le generó esos ingresos. Esta que está aquí, otros ingresos, estos 310.000 pesos. Ya. Esta empresa tiene dos clases de ingresos: ingresos por venta e ingresos diversos, ingresos distintos a ventas. Ya. Bueno. Entonces, lo importante del estado de resultados, el fundamento es saber si la empresa ganó o perdió, fíjese bien, y vuelvo, insisto, aquí en el ejercicio no le hemos sacado los impuestos. Bueno, ya, y todos estos datos, vuelvo, insisto, están sacando del libro mayor. El otro estado que debemos hacer es el estado de cambio en la situación financiera. El estado donde nosotros establecemos la ecuación contable, la suma de los activos igual al pasivo más el patrimonio. Fíjense que en el estado de resultados utilizamos cuentas temporales. En el estado de la situación financiera utilizamos cuentas reales, cuentas de activos, de pasivos y de patrimonio. Entonces, como cualquier estado tiene un encabezamiento: ferretería, todos los materiales limitados. Estado de cambio en la situación financiera, antes se llamaba balance general, pero con la NIC se llama estado de cambio en la situación financiera. Fíjate tú, Parra, creo que fue que me preguntó, que aquí, fíjate, la fecha sí es a un día determinado, porque estamos hablando de los saldos a una fecha, no estamos hablando de una operación en un periodo, ¿ya? Entonces son los saldos que quedan de activos, de pasivos y patrimonio a 31 de diciembre de 2009. Fíjate que las cuentas a 31 de diciembre de 2009 temporales debieron quedar en cero. Entonces las que están vigentes son las cuentas de activos, pasivos y patrimonio, ¿ya? Entonces solamente lo cogemos del libro mayor. Cogemos todas las cuentas de activos, caja 2.120.000, depósito de instituciones financieras 6.400.000, cuentas por cobrar 3.500.000, otros deudores 800, inventario de mercancía. Fíjense aquí, para este inventario final es el que aparece inventario de mercancía, el final, el que se contó, 5.800.000, equipo final 3.370.000, vehículo 37.800 y anticipo de servicios recibidos 1.000.000 de pesos. Total activo 60.790.000 pesos. Vamos para la deuda que tiene la empresa. Le debe a los proveedores nacionales 6.640.000, un préstamo bancario de 10.700.000 y unos ingresos de mercado por facturar de 700. Total pasivo, deuda con terceros, 17.540.000. El patrimonio, o sea, el capital, los aportes que hicieron los socios, fueron 35.800.000 y el resultado del ejercicio, o sea, 7.450.000, para un total de patrimonio de 43.250. Suma del pasivo más el patrimonio, 60.790.000. Activo igual al pasivo más el patrimonio. O sea, está cuadrado. Lo firma el representante legal y lo firma el contador, ¿ya? O sea, fíjense que cuando hacemos el estado de cambio en la situación financiera, lo que estamos es cuadrando la ecuación contable. Que la suma de los activos sea igual a la suma del pasivo más el patrimonio. No está de más recargarles que cuando hacemos esta elaboración de estos estados tiene que tener una buena presentación, como esta que estamos viendo aquí,
Porque a veces uno con un estudiante que le manda a hacer un estado, entonces coloca por allá en la esquina, coloca el activo, en la otra esquina coloca el pasivo, y aquí en la parte extrema izquierda coloca el patrimonio, y van cuadrando. Eso no sirve. Eso no sirve, porque eso no le sirve a nadie. Tiene que hacer una presentación así como la estamos presentando, para que no se olviden que la persona que maneja la información contable, hace información es para unos usuarios, y todos los usuarios no tenemos la capacidad, no tienen la capacidad de entender la información contable. Entonces hay que digerirla con una buena presentación. Así hay que presentarla, que se entienda. Pero si yo cojo estos activos y los presento en esta esquina, cojo los patrimonios y los presento aquí en esta esquina, y cojo el patrimonio y lo presento en esta esquina, y digo, bueno, no, eso no tiene presentación. Así no lo exigen las entidades de vigilancia y control tampoco. Tienen que ser en el formato, bien detallado, bien definido, bien claro, etcétera, etcétera. También quiero aclarar lo siguiente: esta cuenta, resultado del ejercicio, que te da 7.450.000. Es una cuenta, oígase bien, que la estamos tomando del libro mayor. ¿De dónde sale esta cuenta resultado de Sofía? Aquí tiene 4.850.000 cuando cerramos las cuentas temporales en el haber. Allí está, 4.850.000. Correcto. 4.000.000. Y esa cuenta también tiene un movimiento cuando se hizo la inclusión y exclusión de los inventarios. También en el crédito, 2.600.000. Si nosotros sumamos 2.600.000 más 4.850.000, te va a dar entonces el dato que estamos colocando en el balance. Eso te da 7 millones y pico. Te va a dar estos 7.450.000. ¿Ya? Estos 7.450.000, fíjense que es el resultado del ejercicio, es el que se coloca en el balance general, que es lo que se ganó la entidad. O sea, porque una vez que ya la empresa, claro que aquí está sin impuestos, una vez que la empresa ya tiene ese resultado va a formar parte del patrimonio, va a ser de los dueños. Por eso es que se pone aquí en el patrimonio. O sea, el estado de resultado, que da 7.450.000, que se toma del libro mayor. O sea, siempre usted, para saber si este estado de resultado está bien, el saldo que le dé aquí en el estado de resultado tiene que ser igual al saldo que presenta la cuenta resultado del ejercicio. Si no está igual, tienen problemas. ¿Ya? Lo que dé la cuenta de la cuenta resultado del ejercicio tiene que ser igual a lo que dé acá el estado de resultado. Y ese mismo dato es el que se pasa a el patrimonio en el estado de cambio en la situación financiera. 7.400.000, para estar nosotros certeros de que las cosas se hicieron bien. Entonces, muchachos, aparentemente, óyese bien, ya ustedes han visto esto, porque ya ustedes saben diarizar, saben cómo mayorizar. Lo único que hay que hacerle hincapié es en los asientos de cierre de las cuentas temporales y la inclusión y exclusión de los inventarios. ¿Para qué? Para que una vez que se haga, entonces presentar el estado de resultados previo análisis, en el sentido de saber cómo se saca el costo de la mercancía vendida, y presentar después el estado de cambio en la situación financiera. Entonces, vamos a dejar de compartir para escuchar cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan al respecto. ¿Qué inquietud tienen? Por favor. ¿Qué inquietud tienen? Andrea Camila. Vamos a ver a quién le pregunto aquí. Preguntarle a Juliana Isabel. Juliana Isabel, ¿qué inquietud tienes sobre la elaboración de los estados financieros? Yo pienso que esta ha sido una clase muy didáctica, porque realmente le está a ustedes presentando paso por paso. ¿Ya? ¿Qué inquietud tienen? Ninguna. Camila Andrea, ¿qué inquietud tiene? Juliana también está claro. Entonces, muchachos, fíjense que esta clase es práctica. Es realmente ustedes saber cómo en la vida real, independientemente de que estamos utilizando cuentas T como cuenta didáctica, porque ya en la vida real que van a manejar son software contables, ¿ya? Pero el fundamento es el mismo.
es el mismo, no cambia. Cuando se hacen esos software contables, se utiliza el contable, porque el contable le da pautas de cómo se la naturaleza de las cuentas, cómo se manejan, cómo se debitan, cómo se gritan, etcétera, etcétera. Y la presentación va a ser la misma, ¿ya? De pronto en otro formato. Entonces, yo necesito que ustedes practiquen y por eso les voy a colocar un taller que se los voy a mostrar enseguida, para que lo vean. Para que lo vean. Ahí lo están viendo. Por favor, lo están viendo. Necesito que me respondan, ¿lo están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces fíjense, este es un taller ya sobre un ejercicio completo, donde una ferretería, le coloco una ferretería, se dedica a comprar y venta de materiales de construcción y realiza las operaciones del 1 de enero, hasta el 30 de enero, o sea, un mes. Durante ese mes que hace la empresa, se crea la empresa, o sea, hay unos aportes de los socios. Un socio aporta mercancía, otro socio aporta una cuenta por cobrar, otro socio aporta un terreno, ¿ya? Son 3 socios, A, B y C. Aporta un terreno con una deuda de 50.000 pesos, que asume la entidad. Hay un socio C que aporta dinero, son 4 socios. Cada socio aporta una cosa distinta. Entonces, después que los socios hacen ese aporte, se abre una cuenta, se abren 2 cuentas corrientes, una en el Banco Falabella y otra en la vivienda, y están los valores. Y después la empresa empieza a comprar, ¿ya? Compra mercancía, también paga servicios públicos, transporte, vende mercancía, otra vez compra muebles de oficina, tiene un crédito de un banco, compra mercancías de contado, se retira del banco la suma de 500.000 pesos, vende mercancía, o sea, son como 10 operaciones. Y también se le da el dato del inventario final, o sea, la empresa el 31 de enero cierra, o el 30 de enero cierra, y cuenta que físicamente tiene mercancía como inventario final de 1.800.000. ¿Qué se le está pidiendo? Primero, coger toda esta operación y registrarla en el libro diario. Y una vez que la registre en el libro diario, me la pasan al libro mayor, ¿ya? Con ese libro mayor ya ustedes saben que tienen que sacar los saldos. Con esos saldos, entonces, hacen el balance de prueba a 30 de enero del 2019. Y me presenta el estado de resultados y el estado de cambio en la situación financiera, ¿ya? Para efecto de hacer eso. Este trabajo me lo van a hacer de forma individual, y lo necesito para el domingo siguiente. O sea, vamos a ponerle fecha aquí, pues para el domingo siguiente, viene siendo para el 7, lo envían al correo para el 7 y es individual, porque quiero que practiquen ya esta parte, porque después vamos a entrar en unos temas más complejos. Entonces yo se los voy a mandar ahora, apenas que termine la clase se los mando con esas instrucciones, pero ustedes tienen de antemano qué es lo que quiero que me hagan, o sea, para ver el aprendizaje que hemos tenido en estas clases. ¿Verdad? ¿Qué duda tienen sobre eso? ¿Qué duda tienen? Bueno, si no hay ninguna duda, les agradezco la atención, cuídense de esta situación y por favor, de forma juiciosa, saquen el tiempo para el efecto de poder desarrollar este ejercicio. Que Dios nos bendiga y Listo, profe, muchas y gracias. nos vemos en la próxima clase. Listo, gracias, profe. Bueno.